tardes, Brian. Gracias por habernos acompañado y por estar acompañándonos hoy para aprender de este tema que ahora vamos a contar un poquito de qué se trata. Eh, les doy la bienvenida a los que se van a conectar hoy, a los que se conectan hoy y también a quienes nos están viendo en diferido, de manera sincrónica. Así que para aquellos que por primera vez se conectan a nuestros eventos, les cuento que Startup Grind es la comunidad independiente de startups, fundadores, innovadores y creadores más grande del mundo. Nació en Silicon Valley y hoy alcanza más de 3 millones de personas en más de 600 ciudades de 125 países. Y nuestros valores son que creemos en hacer amigos, no contactos, en dar primero sin esperar recibir nada a cambio y en ayudar a los demás como premisa primaria. Así que la invitación es a que se registren en Startup Grind en Buenos Aires y nos sigan en las redes sociales para estar atentos a las novedades. De hecho, hoy tenemos una novedad bastante, una primicia, vamos a decirlo, que vamos a contar un poco al final del evento. Ahora sí, voy a darles la bienvenida y darle la bienvenida a este workshop que se titula ¿Cómo potenciar la calidad de tus reuniones? Y nos da en ese sentido mucha alegría contar con alguien que es un experto en el área como Brian Altenburg, que es el co-founder de Minutai. Y Brian tiene, bueno, ahora nos va a contar un poquito de su experiencia, pero una amplia experiencia en trabajar con distribuidos por todos los continentes y ha liderado proyectos muy conocidos que atravesaron las fronteras de Argentina, incluso hasta llegar a África. Así que, bueno, te doy la bienvenida y desde ya que te agradezco porque nos acompañes hoy. Bueno, espectacular. Mil gracias, Solange, por, bueno, primero invitarme. Hola a todos. Bueno, como decía Solange, yo soy Brian Altenburg, actualmente emprendiendo junto a 3 socios Minutai, que es una solución que busca justamente potenciar y solucionar las reuniones improductivas, ¿no? Contando un poco de mí, yo trabajé 4 años en Wabi, que es un proyecto que arrancó en Argentina, incubado por Coca-Cola Company, y entré cuando éramos 40 personas, llegamos a ser 1.500 personas a lo largo de varios continentes, América, como decías, África, Europa, Asia, así que trabajé básicamente con todo tipo de personas. La verdad fue súper interesante y entretenido. En Wabi llegué a fui el director global de operaciones, liderando casi 800 personas a lo largo de todo el mundo, diría, desde, como decía, en México, Argentina, Brasil, hasta Vietnam, Malasia, Tailandia. Así que la verdad que una experiencia impresionante. Bueno, ¿cómo arranca Minutai? No voy a hablar de Minutai, sino por qué arrancamos Minutai, justamente porque cuando yo trabajaba en Wabi, mis reuniones y mi calendario era básicamente esto, ¿no? Imagino que a varios quizás les pasaba, pero yo arrancaba 8:30, 8 hasta diría a veces a las 7 de la mañana, terminando a las 6 de la tarde, todo el día en reuniones, casi no comía a veces, y el problema era que arrancaba a trabajar a partir de las 6, 6:30 de la tarde, ¿no? ¿Y por qué digo arrancaba a trabajar? Porque estaba todo el día en reuniones y después a partir de las 6, 6:30 tenía que leer mails, tenía que leer mensajes que me mandaban, tenía que hacer análisis, revisar análisis, hablar con diferentes equipos y básicamente estaba todo el día sin poder trabajar o generar valor, ¿no? Obviamente había reuniones que generaban valor, pero es muy difícil trabajar con un calendario así. Entonces, pensando y justamente entendiendo, bueno, somos nosotros, pasa esto en el mundo, lo que nos dimos cuenta es que es un problema global, sobre todo creo que empezó a generarse con la pandemia, pero donde tanto los empleados como las empresas pierden justamente productividad a partir de este problema de las reuniones improductivas, ¿no? Que ahora en un rato contaré un poco más y andaré un poco más en el tema de qué es una reunión improductiva, cómo hacer justamente para lograr salir de ese círculo vicioso que tanto eh, ineficiencia genera, ¿no? Pero bueno, varios benchmarks, varios análisis justamente dicen que hay un 10% del tiempo trabajado que se pierde en reuniones improductivas.
si hacemos la cuenta del tiempo que puedes llegar a perder, si esta es tu métrica, es casi un mes de trabajo desperdiciado y tirado a la basura en reuniones improductivas. Lo que podríamos hacer no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal con ese tiempo perdido. 45% de los empleados se sienten sobrepasados de reuniones. Esto ya es una métrica más de sensación y más emocional, pero claramente hay un indicio de que algo no está bien hoy en general. Y para que se den una idea, en Estados Unidos solamente se pierden 37.000 millones de dólares al año en reuniones innecesarias, en reuniones que quizás no valían, no agregaban valor, en personas que participaban sin necesidad de participar o que no hacían falta que participen, ¿no? Entonces esto ya empieza a demostrar un poco la magnitud a nivel global que genera justamente las reuniones improductivas, ¿no? Creo que acá es bastante obvio esta parte, pero nosotros hicimos más de 70 entrevistas con Minutai cuando empezamos a plantearnos este problema que vivimos nosotros en el día a día y empezando a entender, bueno, cuáles son los problemas principales que existen y si es que existen, ¿no? En todas las personas. Y básicamente concluimos en que hay claramente tres etapas en una reunión. Antes de una reunión, cuando vos tenés que agendar y definir si vas a hacer una reunión, durante la reunión y una vez que termina la reunión, ¿qué haces, no? Y justamente dividimos en estas tres partes porque dividimos los problemas que fuimos encontrando por experiencias de terceros y experiencias personales en estas reuniones. Entonces, arrancando con la parte de la pre-reunión, existen varios problemas que fuimos encontrando y seguramente varios de ustedes quizás lo llegan a vivir. El primer punto es participantes innecesarios. Hoy nos damos cuenta que quizás entramos a una reunión y no sabemos para qué estamos en esa reunión, no sabemos si ni siquiera estamos aportando valor y muchas veces hasta pasa que terminamos haciendo otras cosas mientras estás en la misma reunión, ¿no? Tratando de trabajar en un análisis, revisando un mail, revisando un chat y eso claramente significa que en esa reunión quizás ni siquiera tenías que participar porque no estabas aportando, no era necesario tu participación. Al contrario, reuniones sin participantes claves. Quizás en una reunión donde hay más de 10 personas en la reunión, pero esa onceava era la que faltaba para que pueda justamente tomar esa decisión que hace falta. Ese decision maker que al fin y al cabo es la persona que puede llegar a destrabar algún tema y tomar esa decisión. Y quizás estuviste 20 minutos, media hora hablando de un tema en particular y cuando llega el momento de tomar una decisión, esa persona o ese equipo no está. Por ejemplo, quizás hay que tomar una decisión, trabajas en una fintech que tienes que tomar una decisión particular y el equipo de legales no está y es clave justamente para destrabar. Claramente esa reunión se va a tener que volver a repetir y se termina justamente desperdiciando ese tiempo. Reuniones sin objetivos. Claramente, si una reunión no tiene objetivo, es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sabe de qué se va a hablar. Quizás agenda una reunión con una idea en la cabeza, pero después es muy difícil lograr llegar al output esperado. Y ahora en un rato vamos a ver qué es un objetivo, cómo se puede definir, cuáles son las buenas prácticas justamente para lograr hacerlo. Falta de preparación previa. Esto creo que, y acá hablo por mí, me pasaba un montón. Quizás llegaba a la reunión sabiendo que iba a hablar, sabiendo que tenía temas, pero quizás había gente que se olvidaba de los temas pendientes, que quizás no lo había preparado de la forma correcta. Y cuando llegas a la reunión, por ejemplo, querías revisar algún resultado, hacer algún análisis, llegabas sin justamente ese análisis y después ese tiempo era perdido, ¿no? Y no se terminaba de sacar el mayor provecho posible. Reuniones repetidas. Me ha pasado infinitas veces, quizás a ustedes también les ha pasado, de llegar a una reunión, hablar de un tema, estar 20 minutos hablando y luego nos dimos cuenta que había otro equipo en otro momento que ya había hablado del mismo tema, ya había llegado a una conclusión y claramente repetimos el mismo tema, llegando a otra conclusión y perdiendo el tiempo de un montón de personas cuando justamente por falta de esa vinculación, de esa comunicación entre diferentes equipos, se termina desperdiciando un tiempo que no debería haber pasado, ¿no? Y por último, claramente son temas high level, reuniones mal estructuradas. Quizás tenés objetivos en la cabeza, pero hasta es difícil a veces ordenarlo, organizarlo. Quizás hay muchos temas para hablar y se agendó una reunión de media hora simplemente y no sabías si ibas a terminar llegando o no. Y eso termina justamente generando que un tiempo que podría haberse aprovechado al máximo no lo pudiste aprovechar al máximo. Después, problemas durante la reunión. Creo que estos también son bastante obvios, pero a veces en esa obviedad nos los salteamos y no nos damos cuenta.
reuniones sin próximos pasos. 1000 veces me ha pasado de llegar a una reunión, hablar de un montón de temas y cuando faltan 2 minutos nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos hablado estuvo buenísimo, pero ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué nos llevamos? ¿Quién se lo lleva? ¿Para cuándo se lleva esos puntos? Entonces, es muy importante tener muy en claro que siempre hay que llevarse los próximos pasos y no quedarse en simplemente qué buena que estuvo la charla, sino bueno, ¿para qué sirvió la charla y ahora qué hacemos, no? Participantes pierden el foco. 1000 veces creo que es un poco la consecuencia también de no saber para qué vas, cuáles son los objetivos, pero perder el foco, no saber bien y olvidarse de cuál es el objetivo y terminar hablando, quizás irse por las ramas, hablando de otros temas, y cuando te diste cuenta se pasó toda la reunión y no llegaste al output esperado de cuando arrancaste la reunión y para qué se agendó. Y por último, reuniones demoradas, como decía, muchos objetivos, mal estructuradas. Quizás te acordaste de un tema que había que hablar y lo dijiste 1 minuto antes y terminaste atrasando la reunión 10 minutos, llegando tarde a la próxima y se termina generando justamente un círculo vicioso negativo que termina generando que cada uno termine desperdiciando su día o desconfigurando básicamente todo lo que ya tenía planeado. Y por último, post reunión, creo que hay dos grandes temas. Por un lado, falta de visibilidad de los líderes, y creo que esto es algo que a mí me pasaba mucho, no debe pasar a muchos líderes, de quizás no sabes si tu equipo está avanzando de la forma correcta por un problema de que quizás no están siendo productivos o por un problema de orden dentro de las reuniones. Muchas veces hay personas, sobre todo quizás equipos más juniors, donde no tienen esa capacidad para poder frenar cuando no hace falta que participen, poder decir no hace falta que yo participe, y eso justamente termina generando que esa persona participe en unas reuniones y no pudiendo avanzar con temas que quizás son mucho más cruciales y más importantes. Y cuando un líder tiene mayor visibilidad, puede justamente poder atacar ese problema y lograr resolverlo. Y por último, notas desordenadas. También me ha pasado de tener un cuaderno donde escribo, después lo escribo en una nota, después lo escribo en un doc, después lo escribo en un Excel, después lo mando por mail y termino teniendo infinidad de notas sobre reuniones que después me desconfiguró todo el día y no sé bien dónde anoté cada cosa, si tenía un next step en algún lado o no, etc. De todos estos problemas, ¿qué tips y buenas prácticas fuimos encontrando a lo largo de por lo menos mi carrera en Wabi, nuestra carrera en Wabi en general? Creo que hay varias. Muchas de esas parecen muy obvio, pero a la práctica nos olvidamos de hacerlo, ¿no? Entonces, el primero, como decía, es objetivos de la reunión. Muchas veces agendamos una reunión creyendo saber para qué la agendamos, pero después cuando entramos a la reunión empezamos a charlar, no tenemos esa pregunta clave o esas preguntas claves que justamente nos ayudarían a poder resolver y conseguir ese output esperado. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar antes de agendar una reunión es qué queremos responder y para cuándo. Hay un podcast muy interesante del fundador de Asana, donde justamente dice que la forma para poder definir un objetivo, o la mejor forma para poder definir un objetivo, es haciendo una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente sabes que al responder esa pregunta estás consiguiendo el output esperado para ese objetivo que planteaste. Por ejemplo, si yo dijera, ¿cómo hacemos o cuáles van a ser los next steps para poder conseguir los primeros 10.000 clientes? Yo ya sé que de esa reunión la respuesta va a tener que responder, vale la redundancia, la pregunta que estoy haciendo al principio. Entonces, cuando un objetivo no es tan claro, a veces es difícil hasta responder por ese objetivo. Cuando lo hacemos a modo de pregunta, es más fácil saber si la respuesta está respondiendo a esa pregunta. Y obviamente para cuándo lo queremos, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitamos para la reunión? Creo que esto es es difícil a veces poder decir, bueno, necesito media hora, 45 minutos, una hora, pero creo que se consigue con la práctica. Lo importante es empezar a justamente establecerlo y decir, bueno, quizás tengo solamente un tema para charlar, en 15 minutos lo resuelvo, o en media hora, 45 minutos. A veces se terminan agendando reuniones de 1 hora y media para hablar de un tema de 15 minutos, o se termina agendando 15 minutos para hablar de un tema que requiere más tiempo. Entonces, es importante empezar a practicarlo y empezar justamente a medir, que luego lo veremos, empezar a medir eso para validar efectivamente si estamos o no cumpliendo con eso que habíamos pactado al principio. ¿A quiénes debemos invitar y por qué? Pregunta clave. Muchas veces terminamos agendando a un montón de reuniones a un montón de personas, perdón, porque no sabemos quién definitivamente es el key decision maker
o porque creemos que quizás una de esas, en algún minuto, nos va a poder solucionar algo. Entonces terminamos agendando y invitando a 15 personas cuando en realidad quizás hacían falta 3 personas. Muchas veces esto es difícil cuando son empresas tan grandes. A mí me pasaba cuando nosotros éramos 1.500 personas, a veces traes un poco el rastro de qué persona de legales, qué persona de admin, qué persona de finanzas nos va a ayudar a resolverlo, pero quizás entender que tenés que sumar a una persona de legales, preguntar y validar quién va a ser esa persona que termine de resolver o que va a terminar yendo a la reunión, podría justamente ayudar un montón a no invitar a demasiadas personas o a invitar a la persona correcta. Y por último, y no menos importante, esto es algo que nos fuimos dando cuenta a medida que vamos entrevistando a personas, es quién va a coordinar la reunión. Nos han dicho un montón de veces que se agenda la reunión y esa persona que agenda no termina de coordinar la reunión, porque en realidad le pidieron que agende una reunión y la persona que le pidió agendar la reunión no participa. Entonces termina básicamente habiendo un vacío, un silencio atroz, porque no hay nadie que la termine liderando y la terminan liderando entre todos. Y eso termina siendo contraproducente, porque a la larga perdés un montón de tiempo sin saber justamente sin que haya un moderador, ¿no? Entonces es muy importante también saber quién va a ser ese moderador. Puede ser una persona que no lo organice, pero sí es importante que quede claro de antemano. Segundo tip, que parece trivial, que es el nombre de la reunión, pero no lo es, porque muchas veces, y me ha pasado infinitas veces, que me agendan una reunión y me decían, hablemos o call o un nombre que no sabe de qué se trata, y termina justamente generando quizás ese misterio de para qué estoy, hace falta que esté o no. Entonces, creo que es bastante sencillo, pero hay dos grandes temas. Por un lado, cuál es el tipo de reunión y por otro lado, cuál es su objetivo. Por ejemplo, en un caso de que quieras hacer un brainstorming, puede ser un ejemplo título, sesión de brainstorming, y el objetivo, cómo obtener 10.000 usuarios nuevos este mes. Creo que ya el título te ayuda a dar contexto. Y muchas veces si no hay un título claro, por más que te den ese contexto, a veces tampoco queda claro exactamente qué quiero conseguir, ¿no? Y de esta forma ya empezás a plantear un objetivo inicial desde el nombre de la reunión. Y el segundo ejemplo, que creo que es el más importante a la hora de definir un nombre, son las reuniones one-on-ones. Creo que acá hay un tema muy grande, lo viví como líder, lo viví también cuando mi líder me agendaba, que quizás no te dan ese contexto inicial de por qué me están agendando una one-on-one, y a veces hasta te da miedo, te da inseguridades porque no sabes de qué te van a hablar, y creo que está buenísimo poder plantear justamente cuál es el objetivo de esa reunión one-on-one para que mismo la persona vaya preparada. Ejemplo, si es un feedback, evaluación de desempeño, yo, si tuviese que hablar con mi líder y me quiere hablar de mi desempeño, poder llevar temas donde quizás no me siento tan cómodo, donde quizás podría mejorar o pedirle el mismo feedback. Entonces ya llego preparado de otra forma a esa reunión y podemos hacerla valer mucho más, no solamente del lado que lo organiza, sino la persona que está invitada a esa reunión. Pre-read, otro punto súper importante. Todos estos objetivos, el por qué, el objetivo, los invitados, etcétera, tienen que ser comunicados antes. Yo como organizador puedo organizarlo, pero si no le doy esa visibilidad, básicamente no estoy aprovechando al máximo el tiempo también de la otra persona para que mismo me pueda dar feedback. Quizás yo digo, yo creo que tenés que ir a esta reunión, pero a la larga quizás esa persona no hace falta y me puede dar mucho más contexto. Entonces, comunicar correctamente el objetivo y el contexto, poder comunicar cuál es el rol de cada invitado o equipo para que te ayuden a vos también como organizador a que entiendas quién va a ser esa persona que puede tomar esa decisión. Tiempo por tema estimado, creo que es clave, como dijimos antes, el tiempo total, pero también tratar de hacer el esfuerzo para definir un cierto tiempo por tema y objetivo. ¿Por qué? Porque va a ayudar mucho más a moderar esa reunión. Si yo tengo 3 objetivos o 2 temas grandes para hablar, debería definir un cierto tiempo a la cual pueda ir guiándome para decir, bueno, hasta acá terminemos, faltan 5 minutos para terminar de tocar este tema, tratemos de cerrarlo, definir un next step, porque si no, no vamos a llegar con el siguiente tema, ¿no? Entonces es importante también ir obviamente, lo general a lo particular, pero también tratar de medir tema por tema. Documentación, ejemplo, si hace falta que alguien entienda, tenga más contexto, una presentación, un documento, un mail, poder compartirlo previamente para que esa persona pueda leerlo, incluso un análisis, y aprovechar al máximo el tiempo antes y no durante la reunión. Y por último, puntos pendientes.
Muchas veces, obviamente, cada uno debería ser accountable, el responsable por sus temas, pero bueno, como organizador, como moderador, es importante también tratar de tener claro cuáles son los puntos que quedaron pendientes quizás de una reunión pasada, para luego poder sacarle el máximo provecho a la reunión y no darse cuenta a la mitad de la reunión que habían temas que no se terminaron de hacer o análisis que no se terminaron de hacer y tener que volver a reagendar una reunión cuando quizás hay un montón de personas que se hicieron ese hueco y ese espacio para justamente lograr que la reunión sea efectiva y productiva. Acá claramente hay un montón de formatos de pre-read, puede ser desde un mail, un documento. Hay una forma que hace, por ejemplo, Amazon, que empezó a implementar Jeff Bezos, donde prohibió básicamente todas las presentaciones, todas las PPTs, y lo que hace es, de alguna forma, impuso una política donde cada persona que organiza tiene que armar un memo de 6 hojas, donde tiene que poner un montón de puntos, estos objetivos, el contexto, entender cuáles son los next steps o output esperados de la reunión, pero en lugar de mandarlo, o en realidad lo manda previamente, pero en lugar de que lo lean previamente, se utiliza 30 minutos de la reunión para que todas las personas lo lean y a partir de ahí empezar a discutir. Habitualmente suelen ser reuniones quizás más high level, donde a él le sirve también. Pero ¿por qué hizo esto? De hecho, hay una conferencia donde él dice que empezó a imponer que se lea durante la reunión porque muchos managers decían que leían el documento y luego no lo leían. Entonces se terminaba perdiendo justamente por más que no utilicen esa media hora en la reunión para leerlo, la reunión era menos efectiva justamente porque quizás nadie lo leía. Entonces se toman media hora para leer de ese documento, que todos en la misma página y a partir de ahí por discutir next steps y próximos pasos. Claramente, dependiendo qué tipo de reunión, cuán grande sos, vale o no vale, o es más importante o menos importante dar tanto contexto. Entonces, acá ya creo que también es medir y ser un poco más coherente con dónde estás. Nosotros, por ejemplo, somos 4 personas, no vamos a hacer un memo de 6 páginas, pero bueno, quizás eso es una empresa donde tenés 10.000, 20.000 personas y estás viendo un tema de acá al próximo Q, quizás está bueno empezar a implementar algo similar. Después, durante la reunión, claramente, accionables, responsables y deadlines es súper importante. Si no tenés accionables, nosotros decíamos en Wabi, si no tenés un accionable, responsable y deadline, la reunión no fue productiva, no valió nada, porque no te está llegando, no te está sacando nada, sino que te juntaste a hablar de temas copados y divertidos, pero no con un accionable. Primer punto es respetar el tiempo predefinido por objetivo. Esto que decía antes, sumar un tiempo a cada objetivo ayuda justamente a respetar ese tiempo. Y si no se está respetando, entender también el por qué. Definir un accionable y responsable deadline, vale la redundancia con el título, pero es muy importante tenerlo claro. Si tenemos 3 puntos para hablar, tratemos de llevarnos un accionable, quién lo va a hacer y para cuándo. Así justamente puede organizarnos a todos y entender que ese tema no quedó en solamente la reunión. Y por último, además de respetar el tiempo predefinido por objetivo, recomiendo que 5 minutos antes de la reunión tener algún reminder, algún cronómetro que justamente ayude a repasar, que el moderador o quien sea, por la realidad es que la reunión ya es de un montón de personas, que frene 5 minutos antes y repase un poco lo charlado, repase cuáles son los next steps, los responsables y los deadlines de cada uno de los puntos. Y acá creo que es muy importante que todos puedan tener esa visibilidad de las notas durante la reunión, que tengan esos accionables, responsables y deadlines claros, porque justamente si todos colaboran va a ser más productiva la reunión. Al estar todos participando e involucrados en la reunión, es muy importante que todos entiendan y estén alineados con cuáles sean los objetivos, con cuáles son los próximos pasos, quién es el responsable y para cuándo. De esta forma va a ser mucho más productiva la reunión. Follow-up. Una vez que termina la reunión, ¿qué hacemos? Entonces, hay 2 grandes puntos. Por un lado, los to-dos, los next steps. Consolidar los accionables. Esto significa evitar que las notas queden en cualquier lado, que uno lo anotó en un papel, que otro lo mandó por mail, pero no lo leí o nos olvidamos temas. Entonces, que no sea una reunión inconexa, sino que justamente sea algo más del trabajo general y que justamente se pueda conectar con otras reuniones si es que hace falta, con otros temas. Y el otro, que también viene muy de la mano, es vincular las reuniones, ¿no? Es decir, definir algún accionable y definir si ese accionable debería quedar
pegado, vinculado a una reunión en el futuro. De esa forma todos vamos a tener claro que ese accionable a futuro es un pre-read o un paso previo de la reunión siguiente. Y por otro lado, que creo que esto es algo que muy pocas personas lo hacemos, me incluyo, y es algo que estoy empezando justamente a hacer, que es medir, ¿no? Por un lado, medir el feedback, pedir feedback a las personas de la reunión, es decir, ¿estuvo buena, no estuvo buena la reunión? ¿Cuáles son las cosas que podría mejorar? ¿No se entendieron los objetivos? ¿Me pasé de tiempo? ¿Qué crees que pasó en la reunión por el cual no llegamos al output esperado? Y por otro lado, la etiqueta. Poder empezar a etiquetar las reuniones en base a los diferentes tipos de reuniones. Ejemplo, si es una reunión de brainstorming, si es una reunión para analizar resultados, si es una reunión para contar algún tema en particular. Es importante ir etiquetando porque esto también nos permite entender cuánto tiempo le estamos dedicando a cada tipo de reunión y poder a partir de ahí sí evaluar si fueron necesarias esas reuniones o podría haber sido la famosa, podría haber sido un mail o podría haber sido un chat, ¿no? Entonces es importante empezar a medir para poder justamente lograr cambiar. Y acá hay 3 puntos que yo considero muy importantes en las reuniones. Primer punto, como decía antes, medir, medir y medir. No nos olvidemos de medir, estemos constantemente pidiendo feedback, constantemente midiendo, entendiendo cuáles son las reuniones buenas y las reuniones malas, por qué fue buena y por qué fue mala, y obviamente pedir, pedir y pedir feedback. Es algo que no se suele hacer, pero es muy importante. Y nosotros también, al final de la reunión, tratar de hacer un catch-up y decir, ¿cómo fue esta reunión? Creo que fue positiva o negativa. ¿Qué cosas me faltaron y qué cosas podría haber cambiado, ¿no? Entonces es muy importante estar siempre al tanto. Por otro lado, aprender a delegar. Acá me parece un punto clave porque hasta te diría que debería ser animarse a delegar. Muchas veces no delegamos porque nos da miedo, o porque creemos que la otra persona no lo va a lograr, o porque muchas veces hasta nuestro líder no nos animamos a decirle, dame una mano porque no llego a esta reunión, necesito por favor que la coordines por mí. Eh, y es algo que no estamos acostumbrados, pero como tanto como líderes, como cualquier persona necesita levantar la mano y decir, dame una mano a poder liderar esta reunión, o mismo no hace falta que yo participe, anda vos, ¿no? Y por último, y creo que el más importante es enseñar. Enseñar a nuestro equipo cómo hacer para que la reunión sea efectiva y no darlo por sentado de que es algo que es obvio, ¿no? Muchas veces creemos que es algo obvio, que las personas deberían saber cómo organizar una reunión, estructurarla, coordinar una reunión, pero tenemos que estar siempre encima y enseñarlo y capacitar a la persona que nueva o mismo dar recomendaciones, así como necesitamos el feedback, poder dar ese feedback y dar ese feedback positivo para que la otra persona pueda mejorar constantemente, ¿no? Entonces, eso es muy importante y estar al tanto y atento a ese punto. Y por último, a nivel herramientas, creo que hay un montón de herramientas de productividad que ayudan un montón. En nuestro caso, como les comentaba, estamos emprendiendo y creando Minutai, que básicamente es una reunión una herramienta, una solución de productividad que busca en su amplia mayoría tratar de resolver todos los problemas que vimos al principio. Eh, ¿Por qué? Porque creemos que justamente hay un gap gigante y es algo que va a seguir continuando y muchas personas, me incluyo, nos cuesta a veces estar constantemente pensando en cómo hacer para ser cada vez más productivo y mejorar y tener más tiempo para mí, en definitiva, porque el tiempo perdido en reuniones improductivas es tiempo que quizás yo no puedo aprovechar para para cosas personales. Entonces, por eso también es como el propósito por el cual estamos emprendiendo y armando Minutai. Hoy ya tenemos un MVP que sacamos con Friends and Family y en las próximas semanas estaremos ampliando al resto de las personas, donde el MVP básicamente consiste en 3 partes. La primera parte es ayudar a poder preparar una reunión de forma efectiva, que puedas mandarle a las personas, a los participantes, cuál va a ser su rol, cuál va a ser el objetivo de la reunión y si hay algún pre en particular. Una extensión de Google Chrome que se vincula automáticamente con Google Meet para que todas las personas puedan visualizar la minuta, los objetivos y que puedan colaborar entre sí. Como decía antes, muchas veces se pierde el foco porque quizás nos olvidamos cuál es el objetivo, nos olvidamos de seguir la minuta, nos olvidamos de hacer un repaso general y esto automáticamente te aparece en tu reunión
y es clave, o creemos que es clave para justamente ayudar a que se cumpla con el objetivo que se había planteado al principio. Y por último, poder justamente consolidar todas esas minutas y que no sean reuniones y minutas inconexas, sino justamente tener un dashboard donde bien simple puedas ver tus minutas agendadas y anotadas y que puedas empezar a conseguir tus next steps, tus to-dos y puedas verle todos con los responsables y deadlines. Entonces, de acá, bueno, justamente surge Minutai por esto, con este propósito de ayudar a ser cada vez más productivo y a que cada uno tenga más tiempo personal para aprovechar, ¿no? Así que eso fue todo. Pronto, como le decía, estamos lanzando Minutai. Estamos muy, muy contentos y ansiosos. Se pueden meter en la página de www.minutai.com. Incluso si alguien se quiere anotar en la lista de espera, estamos dando 2 meses gratis por ser usuario inicial para justamente lo puedan probar y darnos feedback y tratar justamente de ir creciendo con todos, ¿no? Bueno, excelente, la verdad que valiosísimas todas las... digo, me quedé pensando porque claro, es como que si esto fuera como un álbum de figuritas, pensaba, esta la tengo, todos los problemas y más. No, digo, y hay soluciones que, porque también pensaba en esto, bueno, ¿cómo podemos hacer, incluso digo, con las herramientas tecnológicas que hay para poder resolver esto, ¿no? Y también, o sea, hay muchas herramientas de lo que tiene que ver con gestión de proyectos, pero escuchándote, de alguna manera la propuesta es aprender a gestionar las reuniones como gestionamos los proyectos, ¿no? Porque un proyecto Exactamente. nunca se nos ocurriría que no haya responsables, que no haya objetivos, ¿no? Y escuchándote como, digo, bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Esto de, eh, nada, me quedé impactada esto de las reuniones que se arman, ¿no? Como alguien omnipresente las armó y después no apareció y están todos mirándose, bueno, no, pero lo organizó, ¿no? Sí, mismo a mí el que más quizás me sentía más como atrapado por el problema era que hayan reuniones que se repiten porque hay otro equipo que ya las habló, ¿no? Y termina habiendo quizás en una empresa tan grande 3 equipos distintos avanzando sobre una misma reunión o un mismo tema, cuando por falta de visibilidad, por falta de etiquetar una reunión tan simple como eso, se termina justamente generando tiempo perdido a un montón de personas cuando quizás por el simple hecho de tener una mejor comunicación o saber quién está llevando cada tema podría justamente mejorar, ¿no? Entonces Me creo encantó. es muy importante, como vos decías, ¿no? Me quedo con eso de hay un montón de herramientas de gestión que justamente son complementarias por ejemplo, lo que estamos tratando de desarrollar nosotros, pero sí creo que en definitiva las reuniones terminan siendo un tiempo muy grande en nosotros. Sobre todo hay equipos donde terminan teniendo muchísimas más reuniones que otros, claramente. Quizás un equipo como equipos de producto, equipos de project managers, etcétera, que lideran un montón de proyectos a la vez y también teniendo un montón de reuniones. Y esas personas a veces les falta quizás alguna herramienta o algo que los ayude a poder mejorar la productividad y la calidad de las reuniones, ¿no? No, súper interesante y también, no sé si es capaz digamos, una hipótesis que no tiene fundamento, pero me da la sensación que más grande la organización, mayor el problema, ¿no? Porque vos tenés que interactuar con tantas áreas que el calendario que Exacto. mostraste al principio, Exacto. y claro, porque digamos, vos tenés, o tenías, ¿no? En ese momento, equipos distribuidos por todos lados, áreas diferentes, ¿no? Entonces era como reunión tras reunión y qué impactante esto que decías de que esto creo que muchas personas se van a sentir identificadas, de que recién a partir de las 6 de la tarde podías empezar a trabajar, que era justo cuando, bueno, se corta el horario laboral, no hay reuniones, ¿no? Tal Que es cual. Sí, no, incluso te agrego algo. Me empezó a afectar cada vez más cuando empecé a trabajar justamente con equipos de Asia, por ejemplo, donde el tiempo compartido trabajado era muy chico, porque mis 7 de la mañana eran sus 6 de la tarde. claro. Entonces teníamos que sacar el máximo provecho posible y una reunión que no se aprovechaba al máximo
era un día entero de trabajo perdido porque no habíamos conseguido un next step, un output a la reunión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer justamente? Ahí empecé a encontrar el valor o el pain tan grande cuando quizás en el día a día, cuando compartís el 100% de tu calendario con una persona, yo estoy en Argentina, cuando una persona está en Claro. Argentina, yo sé que a mis 9 de la mañana son sus 9 de la mañana, a las 5 de la tarde yo sé que son 5 de la tarde, y Sí, sí, existe ese te puedo molestar en cualquier momento. Del otro lado, pasaron mis 8 de la mañana y ya el día para ellos terminó. Entonces, era cómo hacer justamente para sacar el máximo provecho posible de esa reunión, ¿no? claro, no, sí, sí, me imagino que ahí es digo, en un punto es hasta desesperante. Y otra cosa que te quería preguntar es, vos llegaste a conocer, no sé si dentro de la organización o fuera de la organización, casos donde vos fuiste como tomando mejores prácticas, porque yo hasta ahora no he visto, pero capaz que vos me decís, sí, existe, hay un unicornio en el mundo de las reuniones que funciona o tiene como algunos tips que fui tomando, que me resultaron como interesantes Sí. para adoptar. Así como organización, no, por lo menos yo no vi. Sí, a ver, hay un montón por un lado, de artículos y de teoría, ¿no? De gente que va compartiendo un poco su experiencia. Eh, Creo que es principalmente un tema por un lado, práctica, ¿no? Esto creo que no se resuelve con la teoría. No es que, bueno, ahora ya tengo no sé, Brian dijo 6 tips y ahora a partir de ahora ya soy súper productivo, sino al Claro, contrario, es un tema de práctica y estar constantemente haciéndolo. Eh, y sobre todo creo que hay un montón de personas que suelen ser muy productivas, ¿no? Más allá de que tengan quizás un lápiz y un papel, pero justamente es encontrar esa dinámica, ¿no? Pero creo que hay un montón incluso en LinkedIn hay un montón de personas que suelen dar un montón de recomendaciones y es cuestión de ir como agarrando y adaptándose a lo que cada uno necesita y le sirve. Hay personas que quizás usan determinadas herramientas y hay para otras personas que no les sirve directamente esas herramientas, por más que al 90% de las personas sí les sirve, ¿no? O mismo prácticas, quizás a algunas personas les sirve ordenarse de una determinada forma, anotarse los tubos en una hoja, a otras personas les sirve tenerlo visual constantemente, entonces creo que es ir tratando de leer, de vuelta hay un montón de blogs, un montón de información en internet, y tratar de decir, bueno, voy a probar esta técnica, este tip, y a partir de ahí ir viendo si resulta o no resulta. Y en caso de resultar, buenísimo, en caso de no resultar, entender por qué no resultó y qué hacer para seguir, ¿no? Encontrando, incursionando en nuevas prácticas. sí, y ahí también pensaba en lo que habías mencionado al final del equipo, ¿no? De también que es un trabajo entre todos, ¿no? Esto que no es solamente el líder que establece, ¿no? Exacto. Y pensaba, no sé si te ha pasado, pero bueno, yo justo recientemente estuve en una reunión donde había 2 personas, por decirlo así, en un entrecruce acalorado, ¿no? Que hizo perder un montón de tiempo y claro, no se puede interrumpir, ¿viste? Esa situación porque tal vez la reunión se sabía para qué eran los objetivos, pero después está como este factor humano, cómo trabaja el equipo y Claro. nada, no sé, en esos casos, ¿viste? Es como también me imagino que en esto de las metodologías debe haber como una especie de alguien que diga esto, por favor. No, no, Sí, ahí creo que, a ver, hay varios temas juntos. Por un lado, creo que hay un tema cultural en determinadas empresas. O sea, no voy a tu caso puntual, sino amplío y abro un poco, ¿no? El paraguas, pero como creo que hay un tema siempre cultural en empresas. Hay empresas que permite más ese choque, ¿no? Dentro de una reunión, incluso laboralmente, donde quizás no se pone tanto ese freno a una claro, discusión y hay otras empresas donde está muy bajado la cultura viste, siempre ir para adelante, no entrar en una discusión, pero creo que ahí es más responsabilidad quizás del líder o de los líderes que participan en esa reunión. Claramente, si ya los líderes empiezan a discutir o los moderadores empiezan a discutir y no hay nadie que tenga quizás esa, llamémoslo, autoridad para poder claro. frenar, a veces es muy difícil, ¿no? Pero sí está bueno
quizás mi recomendación, si puede llegar a pasar, es tratar de frenar un poco y decir, bueno, tratemos de hablarlo en otro momento de esto, sigamos con el objetivo, porque básicamente nos están haciendo perder el tiempo a todos, ¿no? Obviamente hay situaciones que son incontrolables, pero sí creo que del lado del líder debería venir eso, y si no viene, bueno, intentar después hablarlo o tratar de poner un freno para llevarlo hacia otro lado, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, Brian, la verdad que muy completo todos los tips que brindaste. Me parece que, bueno, hay mucha tela para cortar y te quería consultar, vos mencionaste con lo que ustedes estaban construyendo en Minutay, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir a Minutay y todas las novedades? Recontra, a ver, tenemos, bueno, por un lado, me pueden seguir a mí en LinkedIn, Brian Altemur, me pueden encontrar directamente así. Tenemos una página en LinkedIn también donde vamos posteando buenas prácticas, vamos contando un poco los próximos pasos de Minutay, que recién estamos arrancando y vamos dando visibilidad de dónde estamos parados, cuándo sale. Esperemos que salgamos ya nomás, estamos ahí nomás haciendo los últimos testeos. Y después tenemos una página www.minutay.com donde justamente también vamos contando un poco, dando visibilidad de los avances y donde también se pueden inscribir en una lista de espera para poder justamente tener los 2 meses gratis una vez que salga y poder testear Minutay directamente desde ahí. Ah, excelente, me encanta. Aparte también la posibilidad de abrirlo para que haya feedback, ¿no? Y ustedes también empiecen ahí a iterar en el producto. Exactamente. Excelente, excelente. Bueno, ya los que nos van a escuchar grabada esta charla y los que están ahora, bueno, ya saben dónde entonces seguir a Brian, a este proyecto Minutay, que me parece que va a resolver muchísimos dolores de cabeza, va a ahorrar este mes para que se puedan tomar vacaciones o que puedan aprender un idioma Exactamente. nuevo, no sé, ¿no? Como un mes para uno, Exactamente. ¿no? Y no sentirse tan sobrepasado. Así que yo te agradezco muchísimo, muchísimo, también No, le agradezco vamos. a la audiencia que está pendiente de nuestros eventos. Y antes de despedirnos, eh, quiero compartirle dos novedades. Por un lado, primero que nada, antes de esto, la charla va a quedar grabada, así que esto en nuestro canal de YouTube de Startup Grind la van a poder disfrutar. Para los que, bueno, estuvieron ahí viendo y quieren tomar notas, la pueden ver desde ahí. Por otro lado, contarles que el próximo mes en Startup Grind se celebra el mes de la diversidad, equidad e inclusión, así que vamos a tener un eventito a mediados de noviembre. Y además a anunciarles que estamos lanzando el evento de eventos, que es la Tech Week, un evento emblemático de Nueva York que va a estar llegando a Buenos Aires. Así que si tenés una comunidad, si tenés una marca y querés organizar un evento relacionado a la innovación de forma gratuita, estén por favor atentos a nuestras redes sociales. Así que ahora sí, muchas gracias a todos, muchas gracias a vos, Brian, especialmente. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo encuentro para más aprendizaje e inspiración. Gracias, Solange, y gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Chau, chau.